Buenas tardes. Quería darles la bienvenida a este conversatorio para promover e introducir el dossier sobre el giro material, the material turn in Cuban Studies, que estuvo a cargo María Antonia Cabrera Arús, y todos los artículos estarán disponibles en el sitio web de la revista en Taylor and Francis, con la introducción del dossier disponible gratis. El artículo de Jackie Loss, que es una de nuestras invitadas hoy, también disponible gratis, y el Afterword de Stefan Palmier. Este conversatorio lo ponemos en el blog también para públicos que no son exclusivamente angloparlantes, para abrir un poco el acceso a estos materiales que publicamos y circulamos en la revista y abrir el diálogo. La esperanza es hacer conversatorios de este tipo siempre que tengamos un número especial. De hecho, hemos hecho uno para el dossier Ecologías de las Nuevas Desapariciones, que también está disponible en nuestro blog, y en el blog donde está este conversatorio típicamente circulamos materiales disponibles en español o en portugués. Entonces, por favor, visiten el blog para tener también textos originales de los despachos que publicamos. Este conversatorio es un poco como un texto de actualidad, porque se supone que vamos a abarcar un poco las propuestas, las protestas recientes en Cuba, porque son muy, muy de actualidad, tal como este dossier es de actualidad. Cedo entonces ahora la palabra a Rachel Price, que es parte del comité editorial de la revista y ha trabajado también en digamos, en la jornada, en la travesía, digamos, que fue la preparación de este dossier. Entonces, Rachel, María, Mike Bustamante, Jacqueline Lost, adelante. Gracias, Isis. Voy a presentar rápidamente a los otros miembros o la gente presente hoy con sus títulos para que sean conocidos. Y después voy a pasar a una pregunta para comenzar a María, quien, como dijo Isis, fue la editora especial invitada, the guest editor de este dossier. Bueno, soy Rachel Price, miembro del colectivo editorial del Journal of Latin American Cultural Studies. Hoy vamos a hablar de este especial dossier, volumen 30, número 21. Y estoy con María Antonia Cabrera Arús, que es profesora en la Escuela Gallatin de NYU, es socióloga. Estoy con Michael Bustamante, el Emilio Bacardí Chair de Cuban and Cuban American Studies en la Universidad de Miami, y con Jackie Loss, que es profesora de Lenguas y Culturas, Estudios Culturales en la Universidad de Connecticut. Y este dossier tiene una buena gama de artículos, ¿no? Abarca temas desde el infanticidio en el siglo XIX hasta el envío de paquetes en los años en que no pensamos en tal envío desde Estados Unidos en los años 60, de que va a hablar un poco más Michael Bustamante, a los libros de receta de Ignitza Villapol, y a la actualidad, los intentos por el gobierno por legislar y intervenir en cuestiones de gusto y consumo. Así que voy a comenzar con una pregunta para María Antonia. María Antonia fue quien se nos acercó con la propuesta de este dossier y fue un poco su idea. Cuéntanos, María, primero la historia, un poco de cómo surgió el dossier y también una serie de preguntas relacionadas. En tu introducción, refieres a que en cierto sentido los estudios cubanos llegaron tarde a la fiesta de ese giro material, ¿no? Que ya comenzaba en otros campos finales del siglo pasado. Y una pregunta sería, ¿crees que este giro reciente hacia la cultura material se ve tanto en la isla como en otros lugares, o es una producción más desde otros sitios? La otra pregunta sería,
para ti, pero también para Mike y Jackie, si quieren. Pensando que vienen los tres de distintos campos, originalmente sociología, historia, literatura, estudios culturales, ¿qué creen que puede aportar esta aproximación desde la cultura material a los estudios cubanos y también a los campos o las subdisciplinas de cada uno de ustedes? Gracias, Rachel. Gracias. Quiero comenzar antes de responder estas muchas preguntas que me acabas de hacer, agradeciendo al Journal of Latin American and Cultural Studies por haber accedido a publicar el dossier que les presenté hace ya un poquito más de 2 años, creo, y por el excelente trabajo de análisis, de revisión y de cotejo de los textos, y la excelente comunicación que hemos mantenido con Isis y contigo, Rachel, a lo largo de estos 2 años ya de trabajo ha sido formidable y ha sido incluso, yo creo que único en mi experiencia con otras publicaciones académicas. Muchísimas gracias a ambas en particular y al Consejo Editorial de la revista en general. Voy a responder de atrás para adelante y empezaré diciendo que, bueno, se me ocurrió, yo creo que lo digo en mi introducción, en una conferencia de estudios cubanos en NYU, cuando se celebraban los 60 años se cumplían el 60 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, y NYU convino a una serie de académicos a una conferencia. Michael Bustamante estaba en esa conferencia también, y de momento, viendo el programa, me di cuenta que había al menos 3 ponencias que discutían y deliberaban sobre la cultura material cubana el periodo de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Sobre todo de las primeras décadas post-revolucionarias. Y eso para mí fue nuevo, porque cuando yo comencé a hacer mi tesis doctoral en el año 2012, sobre todo esas 3 primeras décadas de la post-revolución, estaban bastante, no existía apenas ninguna aproximación a la cultura material de esas décadas. Y entonces, pues nada, eso me hizo pensar, estamos viviendo quizás un material turn. Es un término un poco atrevido y un término que lleva un análisis un poco más detallado del que yo hago en la introducción, pero definitivamente si hay un giro y hay un interés reciente, y cuando digo reciente me refiero a las 2 últimas décadas, en la cultura material cubana. ¿Qué aporta y por qué es importante, y por qué pensé que sería importante en términos académicos hacer un dossier, un número especial sobre esto? Porque, y como bien tú dices, voy a hablar desde mi disciplina, las ciencias sociales en particular. Yo creo que este análisis o este enfoque en la cultura material permite poner de relieve actores y dinámicas, específicamente mediaciones entre actores sociales que otras aproximaciones pues habían mantenido quizás más a la sombra o habían estudiado con un poquito menos de detalle. Y yo las agruparía en 4 grupos principales, y estos son las relaciones o las mediaciones entre el Estado o las instituciones estatales, las instituciones del Estado y la sociedad en general, y todos los artículos del dossier, pues de alguna manera u otra, pero de manera bastante directa, todos estudian y se enfocan en este tipo de relaciones entre Estado y sociedad. Otro grupo de relaciones sería entre diferentes actores sociales. Y, por ejemplo, resulta bastante relevante en el dossier el enfoque de la historiadora Bonnie Lucero en las mediaciones y las dinámicas que se establecen entre, digamos, una élite médica formada en Europa y un sector de comadronas sin una formación científica, sin una formación, y entonces los conflictos que se crean a través, y que
cultura, el enfoque en la cultura material del artículo de Lucero, pues permite poner de relieve y entender mejor un poco los conflictos sociales de esta época en particular. Otro tipo de relaciones que en el caso del artículo de Michael Bustamante está muy bien expresado son entre la isla y el exilio, que son dos diferentes actores sociales también, sin que necesariamente pase por el Estado y por las instituciones del Estado. En el caso del artículo de Petra Kuibala está muy claramente expresada las relaciones entre el clero no necesariamente cubano, incluso el clero internacional que existía en Cuba al triunfo de la revolución, y los feligreses locales e incluso el Vaticano como una influencia extranjera o externa. Y en el caso de los artículos de Jacqueline Loss, de Sklodowska, de Pertierra, incluso de Baldacci, pues entre artistas o entre productores culturales y la población. Un tercer grupo o un tercer grupo de dinámicas o de intercambio sería entre la nación como territorio geográfico, como realidad geopolítica, y lo transnacional. Y ahí de nuevo estaría el artículo de Michael Bustamante con su relación entre isla y exilio, pero también está el artículo de Ana Pertierra, que se enfoca en las relaciones de Cuba con otras islas del Caribe, y ya es una perspectiva más caribeña, y estaría también nuevamente el artículo de Kuibala con las relaciones entre Cuba y el Vaticano, o el clero cubano y el Vaticano, y el Estado cubano y el Vaticano. Y por último, una cuarta esfera sería las relaciones entre los espacios y los discursos públicos y lo privado, y entendido no solo lo privado como espacio doméstico, sino también como el cuerpo, los desechos del cuerpo, en el caso de los infanticidios, que es el artículo de Bonnie Lucero, la alimentación del cuerpo, en el caso del artículo de Michael Bustamante y más en particular Alexis Baldacci, los adornos y la manera en que ese cuerpo se presenta en el espacio público, como es el caso del texto de Jacqueline Loss, o incluso en las prácticas del cuerpo, como es el caso del baile en el texto de Ana Pertierra. Entonces, bueno, yo estoy segura que Michael Bustamante y Jacqueline Loss agregarán otras perspectivas, pero desde el punto de vista sociológico, yo creo que es importante y merece la pena destacar la importancia que el análisis o el foco en la materialidad permite para revelar o exponer estos tipos de dinámicas que otro tipo de análisis pues quizás no revelaría con suficiente detalle y atención. La otra pregunta que me hace es ¿a qué se debe el interés actual y si Cuba es parte, la producción académica cubana se distingue o se diferencia de la producción académica que no se realiza en Cuba con relación a la cultura material? Pues mira, en este caso yo no me atrevería a establecer ninguna comparación, sobre todo porque parte de mi formación académica tuvo lugar en Cuba y conozco de primera mano muchos de mis profesores, colegas, pues pertenecen a institutos de investigación como el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, CIPS, que existe en Cuba, y sé que trabajan y que hacen investigaciones sobre, por ejemplo, pobreza. El CIPS ha estado desde su fundación trabajando, haciendo muchos estudios de pobreza, pero son investigaciones que no se publican en revistas académicas, que no circulan en el ambiente académico internacional, ni siquiera local en Cuba, y entonces cualquier criterio que yo emita va a ser un criterio parcial porque no voy a tener en cuenta todas estas investigaciones que se han hecho en Cuba. Sin embargo, antes, desde la década de los 70, desde que se creó en el año 1971 el Instituto de Investigación y Desarrollo de la Demanda Interna, pues este instituto que cerró en el año 91, que fue un instituto creado, una copia de otros institutos similares que existían en Europa del Este, sí se dedicó a hacer mucha investigación de mercado, bastante cuantitativa. O sea, cuando estudiaban el vestuario, ellos sabían, tenían el dato exacto de cuántas prendas de ropa tenían los cubanos, cuántos pares de zapatos poseían en los roperos, y este instituto hacía investigación bastante detallada, tenía juntas de investigadores que funcionaban en cada provincia, cada 5 años hacían encuestas nacionales, pero una vez más esta información no está accesible, no fue publicada apenas en revistas académicas, y entonces no sabría, cualquier análisis sería un análisis muy, muy incompleto.
Por último, ¿por qué ahora? Yo me atrevería a decir que dos factores principales o tres factores principales quizás estén influyendo en este giro o en este boom de los estudios de cultura material en el caso de los estudios cubanos. Uno es que anteriormente había otras agendas más perentorias, que quizás otras agendas académicas que quizás estaban llamando la atención de los estudiosos de la realidad cubana. En el caso de las ciencias sociales, la Revolución Cubana pues impuso agendas tales como el liderazgo político, la legitimidad política, la participación política, la cultura política cubana, y que llamaron la atención de los investigadores y que por tanto los zapatos o la comida pues parecía algo menos importante que estudiar los cambios políticos que el triunfo revolucionario había traído como consecuencia. Y en el caso de los estudios culturales también hubo un enfoque en la producción cultural e intelectual sin que estuviera aparejado con un enfoque en la producción material o incluso la materialidad que hacía posible la producción cultural y la producción intelectual. Yo creo que también otro factor que ha determinado que los estudios en cultura material no hayan tenido el boom que tienen ahora en épocas anteriores ha sido la falta de acceso de nuevo a fuentes primarias, archivos sobre todo, a datos. Y aquí yo quiero remitir al capítulo que escribió Jorge Macle en el libro que editó Michael Bustamante con Jennifer Lamb, The Revolution from Within, que detalla muy bien los problemas de acceso a datos primarios de épocas pasadas, y no tan pasadas, de los 80 hacia atrás en Cuba. Entonces, bueno, yo creo que podría seguir hablando, pero voy a dejar la palabra a Michael y a Jacqueline Loss. Michael o Jackie quiere un poco responder a esa cuestión de cómo cambiaría tal intervención al campo de ustedes o al campo de estudios cubanos. Adelante, Jackie. Me gustó muchísimo la intervención de María Antonia, así que gracias a todos por todo el trabajo que han hecho. Les agradezco mucho, ¿no? Lo que han compartido, la manera en que me han ayudado a enriquecer mi propia investigación, y gracias, ¿no? En términos del campo disciplinario, yo creo que hasta hace poco, incluso hoy en día, muchos artistas y también escritores me criticarían por la manera en que yo incluyo en el mismo artículo, el mismo ensayo, objetos de supuestamente alta cultura o que ellos perciben como buenos. Y estoy hablando en términos generales, porque no estoy hablando de cubanos en la isla, de cubanos en la diáspora, pero es un criterio, ¿no? de por qué, por ejemplo, en la investigación que llevé a cabo en Dreaming in Russian, incluí a autores bien conocidos a nivel internacional, ¿no? Junto con autores de una categoría que no entendían como importantes o de buen gusto. Y de ahí también hablar de máquinas Aurica, ¿no? Porque estoy como mezclando todas esas categorías. Y creo que como profesora, como maestra, ¿no? Siempre intento permitir que mis alumnos, y es algo que yo vi en tu texto, Mike, ¿no? Que me ayuda a mí a enseñar cómo tratar un texto y qué es un texto, preguntas que en realidad todavía tenemos que hacer, ¿no? Y el dossier entero, María, ¿no? También puede servir como una herramienta más, ¿no? Para entender qué es la cultura, una pregunta que todavía estamos haciendo, ¿qué califica? A mí lo que yo veo como cuando intento decir en mi artículo, ¿no? Lo bueno, ¿qué es lo bueno? Todavía tenemos que hablar de lo bueno y por qué, ¿no? Eso es algo que yo agradezco, ¿no? El dossier para poder embarcar. Gracias, ¿no? Me sumo a los agradecimientos y
también a las felicidades que merecen María Antonia y todo el equipo de la revista. Ha sido un placer participar en este dossier. Yo en cierta medida debo el poco conocimiento que tengo de los estudios materiales como campo de investigación a María Antonia, que ha sido una verdadera pionera, no pun intended, en ese sentido, en los estudios cubanos desde la creación de su blog Cuba Material. Que también me sirvió para abrir los ojos, ¿no? Que de las posibilidades que tienen los objetos o otros elementos de la cultura material para enriquecer nuestros estudios de diversos temas, de diversos fenómenos. En mi caso, yo veo la posible contribución de este giro hacia los estudios materiales desde la perspectiva de un historiador, ¿no? Y quiero hacer eco de algo que ya María Antonia ya señaló, y es que yo creo que reconociendo los desafíos que enfrentamos los historiadores en particular para acceder a fuentes primarias, sobre todo cuando se refiere a el periodo de la historia cubana 1959 para acá, aunque no solamente para ese periodo, hay dificultad también para historiar la República, en fin. Pero yo creo que los objetos materiales o el estudio de la cultura material es una manera también de llenar esos baches en los archivos más, digamos, tradicionales que existen, ¿no? Cuando no podemos recurrir a informes de un ministerio particular, podemos, como historiadores, un poco apropiar ciertas técnicas de análisis de otras disciplinas, como los estudios culturales, para llevar a cabo los análisis históricos que queremos realizar sin necesariamente contar con las fuentes que normalmente se emplearían para ese tipo de análisis. Eso por un lado. Entonces yo creo que si hay un giro hacia la cultura material en los estudios cubanos, yo creo que es en parte porque estamos todos buscando la manera de acceder a fuentes para contar historias, ¿no? A mí, yo quisiera destacar otras influencias quizás, y me parece que nosotros como académicos y sobre todo desde la historia, estamos bastante atrasados en este interés por la cultura material, porque cuando vemos al mundo de las artes plásticas, las artes visuales, la propia literatura, vemos que hay todo un campo, si no necesariamente de investigación académica, pero sí de reflexiones profundas que tienen los objetos o la cultura material como punto de partida, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en un documental que me estremece cada vez que lo veo, un documental que se llama Fin de Siglo, que salió principios de los años 90, no recuerdo la fecha exacta, ahora se me olvida el nombre de la realizadora, no era cubana, era extranjera, pero es todo un documental filmado en la tienda Fin de Siglo en La Habana del periodo especial, y se entiende todo lo que está pasando en ese momento en Cuba a través de los objetos que se venden en ese espacio y la falta de los objetos que se venden. Entonces, ahí es un ejemplo de una obra más bien artística que me sirvió también como ejemplo del poder que tiene la cultura material para enriquecer nuestros análisis, para aproximarnos a las experiencias vividas de la gente común y corriente. Porque si algo ha padecido la historiografía cubana de estos últimos 60 años, ha sido un enfoque paradójico, ¿no? Para un proceso que se decía de los humildes, por los humildes, para los humildes, un enfoque demasiado fuerte en los actores de arriba en la sociedad, o sea, los gobernantes, los discursos, porque hemos tenido más acceso a ese tipo de fuentes. Entonces, a través de la cultura material, en combinación con otras fuentes como puede ser la historia oral, podemos empezar a construir historias desde abajo, ¿no? Desde un enfoque interdisciplinario que me parece muy importante. Entonces, para mí, ese es uno de los grandes méritos de este giro, entre comillas. Gracias. Voy a pasar a otra pregunta urgente, digamos, en este momento. Y tiene que ver con que las contribuciones al dossier, casi todos, se enfocan en un objeto o los objetos para pensar la relación entre la vida cotidiana y lo institucional, o incluso lo más abstracto, ¿no? Y en cierto sentido, las protestas del 11 de julio en Cuba también
parecen conjugar una dimensión material, ¿no? En los reclamos ante la falta de bienes, el discurso de falta de medicina, falta de comida, y algo más abstracto, discurso, ideales. Incluso se ha visto en los medios sociales todo un debate que busca oponer cuestiones de comida y medicina y lemas como libertad, ¿no? Que de cuál fue la causa de las protestas, si era o material o de ideología. Entonces, la pregunta es, primero, ¿cómo ven ustedes el papel de lo material en las protestas y su imbricación con una dimensión más abstracta? ¿Se puede separar cultura e ideología, cultura material, quiero decir, y ideología? Y también, si no quieren entrar en ese terreno o si también hay tiempo, ¿cómo ven esa relación en las contribuciones de ustedes dos, Jacqueline y Mike, o María en los otros artículos que están incluidos en el dossier, ¿no? Esa cuestión de mediar o buscar cierto vaivén entre la cultura material y la ideología o lo más abstracto. ¿Comenzamos en el mismo orden? Como quieran. Bueno, por cierto, yo me olvidé de agradecer, con mis agradecimientos a los autores del dossier. A eso quiero extender el agradecimiento que acabo de formular a la revista, muy encarecidamente a Michael y a Jacqueline y a todos los demás autores del dossier que no están aquí hoy, pero que tan generosamente se dijeron que sí. Y pues trabajamos arduamente en los artículos y hicieron posible que esto viniera vías de hecho finalmente. Entonces, con relación a las protestas, a lo que muchos han definido como un estallido social del 11 y el dossier, yo creo que todos los artículos del dossier, sin excepción, ponen de manifiesto que lo material es político también. Entonces, no tiene mucho sentido decir o ponernos a ver, estaban pidiendo comida o estaban pidiendo un cambio de régimen o estaban pidiendo libertades políticas, porque en el caso cubano, bueno, hablemos del dossier primero, una vez más, todos los artículos del dossier, insisto, demuestran que lo material es político y es un espacio donde se dirimen y donde se disputan cuestiones políticas, ya sea dominación, un espacio donde se ejerce o a través del cual se ejerce la dominación, o legitimidad política, un espacio que visibiliza discursos de legitimidad política o que le da cuerpo, le da contenido a discursos de legitimación política, pero también es un espacio donde la ciudadanía, en este caso cubana, porque es de la que nos estamos ocupando, construye discursos o mecanismos de adaptación, de resistencia o incluso de protesta política. Entonces, eso pues ya despeja la ecuación de si es político o no es político. Los reclamos de quienes salieron a las calles en Cuba el 11 de septiembre. Pero por otro lado, si vemos este estallido social y estos reclamos, los comparamos, los confrontamos con el discurso, con qué significó la Revolución Cubana y cuáles fueron los discursos legitimadores de este proyecto político a que dio paso el triunfo revolucionario de 1959, pues se trataba sin duda de un proyecto modernizador que también prometía unas mejorías sustanciales en el nivel y en la calidad de vida de la población cubana y que no estaban abstractamente formuladas, estuvieron muy claras formuladas y tenían unos indicadores muy precisos con los cuales se medían. Fidel Castro en algún momento dijo que Cuba, a principios de los 60, muy pronto superaría en términos de calidad de vida y nivel de vida material a la Unión Soviética y a los Estados Unidos. Entonces, pues estábamos viendo que este proyecto modernizador que pasaba por una redistribución o una reforma en el acceso a los bienes materiales y a los servicios, no resultó tal o tuvo por lo menos unas cuantas lagunas, sobre todo en las décadas más recientes, ¿no? Y
Y estas demandas habría que verlas también con relación a estos discursos legitimadores y a estas promesas que no se cumplieron. También otra arista, otra línea de fuga que permite entender las protestas del 11 de julio tiene que ver con la respuesta que ha dado el gobierno cubano a los manifestantes. No me voy a referir a la represión que todos vimos y que todavía se está desatando hay personas que todavía permanecen presas, que no han sido juzgadas, que están siendo juzgadas por cosas que ni siquiera la Constitución cubana reconoce como crímenes, pero no voy a hablar de esto. Me voy a referir en particular a la distribución de bienes de consumo que estaban ausentes del panorama comercial cubano hasta el día antes de la protesta, como respuesta al estallido social y como una manera de bajar un poco la temperatura de la calle. Y esto pasa por las latas de carne rusa y parte de artículos de alimentación que el gobierno está distribuyendo a los manifestantes. Y una tercera cosita que yo quería comentar tiene que ver también con algunas de las consecuencias de este estallido en términos ya más sociales, no vinculados necesariamente con el estallido, sino qué posibilidades abre para nosotros como académicos, pero también en mi caso como cubana, preocupada por los destinos de mi país y de mi familia que está en Cuba, parte de mi familia. Y yo creo, no voy a hablar mucho porque probablemente Michael se va a referir a ello porque su artículo habla de esto, pero los flujos y los canales que se abren y que se pueden establecer de ahora en adelante de ayuda humanitaria por parte del exilio hacia Cuba, que ya están funcionando. Hay grupos de cubanos que están enviando medicamentos y comida a Cuba de manera privada, individual, y que sería muy deseable que se institucionalizaran y que se establecieran unas relaciones más desde el exilio con la isla sin pasar por la mediación del gobierno cubano como hasta ahora está sucediendo. Pero no, le voy a dejar la palabra a Michael si quiere ahondar en esto. Sí, puedo. No sé si debemos romper el orden que habíamos establecido, pero... Mike, mira, por cierto, ¿por qué no aprovechamos para que hables 2 segundos sobre de qué se trata tu artículo para después como que vincularlo si no te molesta? Sí, no, para nada. Básicamente mi artículo se trata de un fenómeno que me pareció curioso cuando lo encontré en las páginas de la prensa del exilio cubano de los años 60. Y es que yo como cubano-americano de segunda generación, yo tenía esa sensación, ese prejuicio quizás de que después de cierto tiempo básicamente las comunicaciones con Cuba se habían cortado, que no había, que había muy escasa comunicación. Y en los años 60, 70, 80, claro, en las décadas más recientes y sobre todo durante la última década, yo diría que las comunicaciones entre adentro y afuera se han mejorado bastante con cuestiones tecnológicas, con el aumento de los viajes de aquí para allá y para allá para acá. Pero definitivamente yo tenía la idea y había una realidad, por supuesto, de que había un llamado telón de azúcar que dividía la isla de Estados Unidos y de su diáspora mundial en general, producto de las sanciones norteamericanas que impedían el contacto, ¿no? Entonces, para mí fue una sorpresa para mí encontrar desde muy temprano en las páginas de la prensa del exilio anuncios pequeños, más o menos formales, promocionando servicios por los cuales los exiliados o emigrados cubanos en Estados Unidos podían mandar básicamente care packages o paquetes a sus familiares en Cuba. Es muy interesante porque al menos según lo que yo vi, como que esos anuncios empiezan a surgir más o menos por el año 63, 64, que son los años precisamente cuando el racionamiento como política estatal está, digamos, cogiendo su forma más elaborada. Entonces el artículo se trata de eso, ¿no? Y es el artículo se basa por un lado, en una serie de fuentes bastante efímeras, o sea, algunos anuncios, algunas polémicas entre distintas compañías que se dedican a este negocio, y ahí trato de hacer una serie de preguntas sobre cómo funcionaban esos flujos de bienes, qué representaban,
cómo es que tuvieron que lidiar con, por ejemplo, la política de sanciones contra los Estados Unidos, cómo es que a veces esquivaban esas sanciones mediante envíos por terceros países. Y trato también de analizar algunos ejemplos de cómo fue la recepción de esos bienes materiales en la isla, en un contexto en que obviamente el contacto entre la diáspora o el exilio y la isla era un tema muy sensible, ¿no? Y entonces el artículo básicamente se trata de eso. Y es una manera es una aproximación a una historia que nos parece que es reciente cuando no la es. O sea, yo creo que en los últimos 10 años ha habido mucha atención a la intensificación de esas redes transnacionales entre cubanos en la isla y cubanos fuera. Eso es correcto, ha habido una intensificación, claro, estamos hablando en tiempos pre-pandemia, porque la pandemia ha cambiado mucho, pero la historia no es tan nueva tampoco, ¿no? Y el artículo básicamente se trata de eso. Así que, volviendo a la pregunta inicial sobre lo que acaba de pasar en julio, totalmente de acuerdo con María Antonia en que no hay una división sencilla entre lo político y lo material. A mí me ha molestado mucho esa frase que ha venido apareciendo con cierta frecuencia en las redes de que no, la gente no estaba pidiendo comida, estaban pidiendo libertad. O sea, y yo siempre pienso en la división que muchas veces se intenta establecer entre, por ejemplo, migración política y migración económica. Y es que la política decide la economía y la economía es gran tema de la política. Así que las cosas están siempre imbricadas. Y yo creo que en este momento también. A mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que como blanco de algunos actos de vandalismo que se produjeron durante las protestas, pues las tiendas esas de MLC fueron, digamos, blanco de esos actos vandálicos. Yo creo que eso tiene un simbolismo muy claro cuando pensamos el orden material hoy en día en Cuba, sobre todo a raíz de ese proceso de unificación monetaria que Cuba está viviendo desde comienzo de este año. O sea, yo no creo que hay que ser gran teórico de la semiótica para interpretar el significado de ese tipo de acto. ¿Qué más puedo decir? Yo simplemente voy a dejarlos con esta pregunta que me hago a mí mismo en estas semanas. Y es que María Antonia antes en el comienzo se refería también a la manera en que la cultura material en Cuba se establece conexiones con distintas esferas transnacionales, ¿no? Y yo creo que aquí pasa algo igual, porque si hay que hacer la pregunta ¿a qué se debe la situación material en Cuba hoy en día que está en alguna manera provocando este estallido social? Y ahí para mí no hay respuestas muy fáciles. O sea, también se dice con mucha frecuencia en estos días que esto no es tema para hablar de las sanciones norteamericanas, que eso no era un lema de los que salieron a manifestarse. Correcto, ¿no? Pero para mí también tenemos que ser conscientes de que el agravamiento de la situación material hoy en día en Cuba es también, al menos en parte, producto de 4 años de intensificación de sanciones norteamericanas que han impedido muchos de esos flujos transnacionales que antes existían y que gran parte de la población había llegado a usar, ¿no? para satisfacer sus necesidades básicas de consumo. Entonces, eso nos plantea algunas preguntas difíciles e incómodas, y es ¿hasta qué punto es imaginable este estallido social sin la intensificación de las sanciones durante los últimos 4 años? ¿No? Y eso para mí es una pregunta muy incómoda porque en lo personal nunca he estado a favor, y no lo estoy ahora, de esa teoría del caso que dice que desde afuera lo que tenemos que hacer es crear una olla de presión en que hay tanta carencia material que la gente se va a sublevar contra su gobierno.
Y ahora, parte de la conversación que está teniendo lugar, sobre todo donde yo estoy en Miami, es que no podemos cambiar esas sanciones, incluso en una situación de muchas dificultades económicas, porque eso sería quitar la presión cuando más se hace falta, ¿no? Y ahí hay una serie de dilemas éticos muy profundos para mí que establecen una relación entre esa cuestión de la cultura material o la vivencia material y, en este caso, la política de un país fuera de Cuba y su impacto en Cuba, ¿no? Así que lo dejo ahí para otros comentarios. No, Gracias. Y Jackie, en cierto sentido, Mike respondió a una pregunta que le iba a hacer sobre su ensayo en particular, así que tal vez puedes tú también aprovechar el hecho de que haya mencionado de la carga simbólica del vandalismo hacia ciertas tiendas, en tu respuesta para abrir a otra respuesta, a otra pregunta que yo te iba a hacer a ti, hablar un poco de qué se trata tu artículo o los 3 casos, si quieres mencionar brevemente los 3 casos que analizas y en qué sentido ves cierta relación con, digamos, discursos o debates de larga existencia sobre cuestiones de consumo que están saliendo de nuevo. Pero pues, si quieres retomar desde la pregunta de María o donde quieras entrar. Tantos comentarios, ¿no? Escuchando lo que han dicho, ¿no? Empezando un poco por lo que decía Mike hace tiempo acerca de por qué ahora este giro, ¿no? A los estudios materiales y con respecto al acceso, ¿no? Y el archivo, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Y otra cosa que me tiene como me ha afectado también es lo que nos han dicho nuestros profesores, la otra generación sobre la cultura material. Yo sé que tú no formamos parte de la misma generación en términos académicos, ¿no? Pero por lo menos yo vengo de una formación en literatura comparada donde tocar la cultura material no se hacía tanto, ¿ok? Esto estaba cambiando. Luego, pensando en todo, y estoy muy de acuerdo con lo que Mike acaba de decir con respecto a la separación, ¿no? Entre la ideología o lo de la libertad versus la cultura material, ¿no? En el sentido de que yo incluso éticamente siento que siempre tengo también que corresponder a mi gobierno y como tengo una función un poquito diferente, ¿no? De uno que es cubano trabajando en el campo directamente con familia en Cuba y siempre intento solidarizar lo más que pueda, pero también siento que y hay un párrafo en mi texto que yo diría, yo estoy preguntando, ¿yo escribiría esta misma frase hoy en día? ¿Sabes? Después de todo lo que estoy leyendo todos los días, María Antonia ha escrito muchísimo que contribuye a la evolución de mi pensamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, esta frase, hablando porque hablo de lo bello, lo feo, ¿no? Y después hablo más sobre lo que hablo directamente. Pero hay una frase aquí que digo, la fealdad revela la manipulación del gobierno cubano, ¿no? Hacia el valor de cambio, el fetiche de las mercancías por su causa, una de la Cooperación Cubana de Exportación e Importación, CIMEX, para recuperar lo que el ejército necesita desesperadamente en el mundo, en el que los Estados Unidos siguen imponiendo a la isla un embargo largo ideológicamente quebrado. Así que estoy ahí en esta sección del artículo. Empiezo el artículo hablando primero de Martí, así que para hablar, Rachel, un poco sobre tu pregunta a nivel histórico, si la cultura material ha sido importante a nivel político desde hace tiempo, empiezo con Martí, ¿ok? Con un refrán de Martí que me recuerda este refrán y no le di gracias en el artículo Añabú, que era en un momento nuestro estudiante, así que gracias. Y a partir de Martí, ¿no? Hablo de
uno que yo siento que en este momento estaba como representando los valores de la revolución, ¿no? Los valores iniciales, que es Luis Manuel Otero Alcántara. Cuando en esta performance que hace de ¿Dónde está Mella? Está otra vez, ¿no? Poniendo enseñándonos de qué manera el gobierno cubano, el Estado en este momento, ¿sabes? Estaba en cahoots, ¿verdad? Con la categoría de lujo, ¿no? Con la construcción del Hotel Mella, ¿no? Entonces hablo ahí y empiezo a también estudiar los adjetivos, ¿no? Con los cuales las mesas redondas, etcétera, estaban valorizando, ¿no? El comportamiento, ¿no? De este sujeto que estaban viendo como marginal. Marginal, ¿por qué? Porque no tenía el entrenamiento correcto, ¿ok? Y sobre esto ha hablado muchísimo Coco Fusco y debo mucho a lo que ha escrito Coco Fusco. También Ernesto Méndez Conde ha escrito sobre este performance. En realidad yo escribí también este artículo hace tiempo, ¿no? Pero también he vuelto a leer lo que han escrito. Ellos, textos muy importantes que recomiendo. Pero en este momento, él fue visto, ¿verdad? Como un intruso, como alguien, y esto, digo, y yo preguntando, la pregunta que hizo Rachel, ¿no? ¿Por qué este artículo, no? Pensé en las categorías de los aficionados, ¿no? Y los profesionales. Dos categorías sumamente interesantes que en un libro como 100 botellas en una pared, ¿verdad? Ana Lucía trata directamente, que Paloma Duan trata en su disertación también. Y yo me preguntaba, ¿y ese Luis Manuel no es un apasionado? ¿No es un producto perfecto de la revolución? Preguntas muy ingenuas, pero que yo sentí que tenían valor, ¿no? Tenía valor dedicarme un poquito más a pensar en esta performance con relación a estas categorías, ¿no? Y luego pensé en diferentes artistas que normalmente yo creo que uno no consideraría juntos en el mismo meollo, ¿no? Que en el misma agrupación, que son Sima Funk, el Chocolate MC y Andy Pavón, ¿ok? Que son completamente diferentes, pero quería entender el intercambio entre valores como ¿qué significa el exceso, ¿no? La relación entre exceso y pureza, ¿no? Exceso con respecto al adorno, bisutería, bueno, hay miles de sustantivos, ¿no? que viajan, ¿no? A través del ensayo que estoy estudiando, y cómo estos elementos, esos objetos reflexionan no solamente un estatus, ¿no? Para el gobierno cubano, sino también para el momento post-Obama. Así que veo una circulación de valores y de objetos. ¿Ok? Y siempre, y eso es la parte que yo siento que también es mi papel, ver qué estamos haciendo nosotros para también provocar ciertos tipos de performance. Rachel, estás en mute. Perdón. Déjame agregar un comentario breve sobre lo que dijo Mike de las continuidades y el foco en la cultura material, que responde un poco a la primera pregunta que hiciste de qué proporciona, qué ventajas trae. Y esto que dijo Mike yo creo que es importante y nada, o sea, se me fue, pero ahora lo quiero agarrar. Y es que justamente porque las agendas académicas de los estudios que se enfocaban en las 3 primeras décadas postrevolucionarias estaban en otra parte y no en la cultura material, pues muchos de los estudios que se han hecho del periodo postsoviético, postguerra fría, post-90, que sí se han enfocado en la cultura material, han dado por nuevas dinámicas y procesos que no lo son tal cuando los historiadores como Michael, los sociólogos como yo, pues miramos ahora mismo el caso del artículo de Cuibala en nuestro libro y el de Baldacci, examinan décadas anteriores a los 90, pues podemos establecer continuidades que
estaban ocultas y que sencillamente dábamos por no existentes, justamente porque podemos narrar la continuidad de las dinámicas materiales de los 90 o de la era post-90 y trazarla a periodos anteriores, que yo creo que esto también es algo a destacar en el campo en general de la cultura material y de los estudios cubanos de cultura material. Y si yo quisiera añadir otra observación que establece, digamos, una conexión entre algunas dinámicas muy actuales y el fenómeno que yo estudio en mi artículo para este dossier, que es esas redes, ¿no? de envíos de cosas y bienes, pues ha sido muy interesante observar en años muy recientes la expansión enorme de esas redes en la medida en que fueran expandiendo también la cantidad de vuelos, por ejemplo, entre Estados Unidos y Cuba, y la posibilidad del propio cubano para viajar fuera de su país, no solamente a Estados Unidos, sino mucho a Haití, a México, hasta Rusia, ¿no? Para surtir mercados informales que no son tan informales y son muy necesarios, forman parte de la vida diaria en Cuba. Ha sido muy interesante cómo en respuesta a las dificultades económicas que ha enfrentado la economía cubana en los últimos años, el Estado ha venido tratando de absorber más y más o captar más y más de ese dinero que se dedicaba a esas redes transnacionales de intercambio de bienes, envíos, etcétera, remesas de bienes y de dinero en efectivo, mediante el establecimiento de tiendas en MLC, mediante la expansión de esas tiendas en la medida en que se iba haciendo más difícil viajar en el contexto de la pandemia. Y ha sido muy interesante como una de las demandas que se venía expresando desde la sociedad civil cubana en las semanas antes del estallido social fue que querían que el gobierno permitiera que los viajeros cubanos que todavía estaban entrando al territorio nacional, muy pocos en comparación con tiempos anteriores debido a la pandemia, pero querían que el gobierno quitara las regulaciones de aduanas, los impuestos que en este tiempo de escasez, de gran necesidad, porque el gobierno no trata de facilitar esas redes transnacionales. Y justamente una de las respuestas que dio el gobierno después del estallido social fue quitar los límites y los impuestos por un tiempo indefinido, pero supuestamente temporal. Así que esta historia, ¿no? y este presente del envío de cosas, de bienes mediante redes transnacionales también forma parte, digamos, de la sopa hoy en día que ha provocado en parte al menos las protestas que vimos y la respuesta del gobierno a esas protestas. Y solo para vincularlo con lo que acaba de decir Jackie, si por un lado son estos bienes y los flujos una causa en los días anteriores, también son los movimientos de artistas desde noviembre del año pasado, y no es casual que algunos de los sujetos en el artículo de Jackie Loss, pero también más allá de ese otro sujeto en particular, los artistas en general, no es casual que hayan sido también una corriente en crear nuevos círculos o nuevas conversaciones sobre la cultura civil y la cultura política, porque justamente siempre ha habido una relación entre Estado, aficionado, profesional, creador de cultura material, ¿no? Aunque sea conceptual en el caso de cierta obra de arte conceptual. Entonces yo creo que es interesante pensar los dos artículos de ustedes dos como raíces profundas de la actualidad, ¿no? Que están tocando discursos y objetos y tensiones que ya existían desde antes de la revolución realmente, ¿no? Y bueno, tal vez deberíamos dejarlo ahí porque con eso concluimos el tiempo que nos toca. Quiero agradecer a los panelistas y a ti también, Isis, por todo el trabajo que has hecho como editora del Journal. Y bueno, despedirnos.
Gracias a todos. María, Muchas gracias. ¿quieres dejar de grabar, María?